Un nuevo lugar donde quedarse. Capítulo 74. Sirius y su hermana, así como alguien más sorprendente, la confesión de Minerva y la curiosidad de Harry. Felicidades, señor Black, ahora es oficialmente un hombre libre, dijo Scrimgeour, mirando al ex Auror y criminal injustamente, no condenado. Si le interesa, nos faltan aurores y necesitamos toda la ayuda posible para que el departamento funcione. Afortunadamente, la idiota que había aprobado que enviaran a magos y brujas a la prisión de Azkaban sin juicio ya no trabajaba allí. Probablemente había sido la ministra con el mandato más corto de todos. Había escuchado a Crouch, señor. Cuando no debía. No todos estaban contentos con que la gente fuera encarcelada o con que los aurores pudieran lanzar libremente las imperdonables. Curiosamente, eso nunca se había censurado. Todavía se les permitía usarlas. Si hubiera seguido trabajando en el ministerio, para salvar las apariencias la habrían hecho despedir. Todavía podían culparla. Mejor no se presentara por un tiempo, hasta que se calmara la tensión. Ciertamente no iba a asumir la culpa por algo que había sucedido cuando era auror. Siempre debía haberlo sido, dijo Sirius, con amargura en la voz ante la injusticia que le habían impuesto. ¿Recuperar su trabajo? Desde luego que no se lo esperaba. Por otra parte, básicamente había dicho que no tenían a nadie para dirigir el departamento ni a los aurores, punto. Harry se uniría al departamento este año o el año que viene. Probablemente quería ser auror como su padre. Sin duda, luchaba como tal, mejor que uno, al menos según lo que decían todos. Los rumores eran divertidísimos. Decían que Harry había matado a Voldemort con un basilisco. Harry no tenía un basilisco. Lo haré, añadió tras unos minutos de silencio. ¿Deseas volver a ser auror? Scrimgeour solo deseaba confirmar lo que ya sabía. A Fudge también lo estaban obligando a volver a ser auror. O eso, o podía jubilarse anticipadamente. Necesitaba más aurores para reunir a los mortífagos restantes, sobre todo a Lucius Malfoy. Apenas podía creer lo que oía. ¿De verdad Black quería volver a trabajar en el ministerio después de lo ocurrido? Quizás debería hacerse un examen de la cabeza, ver si estaba bien allí arriba. No creía que fuera tan indulgente si le hubieran hecho eso a él, eso estaba claro. Sí, dijo Sirius, incapaz de rechazar la oportunidad de trabajar codo con Harry. Sería como en los viejos tiempos. James estaría muy orgulloso de su hijo. No solo había derrotado a Voldemort, sino que había salido victorioso e ileso. Además, si trabajaba con él, pasaría más tiempo con él que con Snape. Tendría que distanciarse de esa relación, ya que ahora estaba allí, libre, podía cuidarlo como es debido. Ya no necesitaba al grasiento Quejicus. No podía hablar en serio cuando lo llamaba papá. James era su padre, y le ayudaría a comprenderlo. Debía ser trauma o gratitud. Nadie podría querer a ese grasiento cretino. Muy bien, preséntate ante Kingsley Shacklebolt el lunes por la mañana para tu primer turno, dijo Scrimgeour. Si pensaba que simplemente iría al campo, se había ganado otra cosa. No, lo someterían a una serie de pruebas para asegurar que su mente y cuerpo aún estuvieran en condiciones, junto con Fudge y algunos otros. No le importaba si Black acababa de ayudar en la guerra. No quería que hubiera más muertes por desesperación. Sirius asintió a regañadientes. Había asumido que él sería quien llevaría la batuta. Probablemente era mejor así. No quería ser superior a Harry, porque sería incómodo. Así podría mantenerlo a salvo y hacer todo lo que quisiera. Esto iba a ser genial, pensó para sí, bailando de alegría. Iba a ser divertidísimo ir de misiones con él. Esto les ayudaría a estrechar lazos como siempre. Estaba deseando contárselo, ojalá sin Snape cerca. No podía creer que hubiera sobrevivido. Su compensación se depositará en el número de banco que nos ha proporcionado. Le pedimos disculpas por la varita, pero parece que ha encontrado un buen reemplazo, dijo Scrimgeour. Esperando terminar con esto de una vez, tenía tanto que hacer, y con tanta muerte, francamente, solo quería meterse en la cama y no salir hasta que todo hubiera terminado. Por desgracia, ante el ministro restituido, tuvo que mantener la paz, dar las órdenes y rezar para que todo se calmara pronto. Considerándolo todo, podría haber sido peor. Él mismo tenía suerte de estar vivo. Si no hubiera sido por la lealtad de los aurores al ministerio que lo obligaron a irse, habría muerto. Pius Thicknesse había sido liberado de la maldición Imperius tras la derrota de Voldemort, y había recuperado su antiguo puesto. Ahora era el jefe del departamento de aplicación de la ley mágica. Regresaría también el lunes por la mañana. Tenían mucho que superar para sentirse siquiera remotamente normales. Se alegró de que el mago dijera que se sentía bien. Había quedado aturdido durante la batalla, así que no había asesinado a ningún niño inocente ni auror.
De lo contrario, dudaba mucho que el mago estuviera en condiciones de regresar. Gracias, dijo Sirius con cierta amargura por el hecho de que sus 12 años en Azkaban estaban siendo descartados tan fácilmente, lo superaría tarde o temprano. Scrimgeour ya ni siquiera le prestaba atención a Sirius Black. Estaba sentado en su escritorio revisando el papeleo, que literalmente se elevaba sobre su figura. No tenía asistente, así que todo pasaba por él. La pila seguía creciendo, a pesar de que llevaba 2 días sin ir a casa, echando una siesta en su oficina de vez en cuando ya no podía mantener los ojos abiertos. Sirius salió de la oficina, dirigiéndose al atrio. El bullicio habitual del ministerio no se percibía hoy. De hecho, estaba prácticamente desierto. O estaban de servicio o encerrados en sus oficinas, quizá incluso tomándose el día libre, pero dudaba que fuera así. ¿Dónde estaría Harry? No lo había visto venir a Hogwarts, así que quizá no estuviera herido. ¿A dónde más podría haber ido? Sus cosas estaban en Grimmauld Place, así que tendría que ir a buscarlas en algún momento. Quizá debería esperar allí hasta que llegara. Grimmauld Place, dijo Sirius hacia las llamas verdes mientras lanzaba los polvos flu a sus pies, con los brazos apretados a los costados, y comenzaba a disparar a través de la red hasta llegar a su casa. Solo entonces fue escupido. Como guardián secreto, era el único que podía entrar y salir, se dio cuenta tardíamente. Tendría que quitárselo para que Harry pudiera ir a buscar sus cosas. La curiosidad lo venció. Tal vez podría averiguar dónde vivía Harry si revisaba sus cosas. Subiendo las escaleras corriendo, abrió la puerta del segundo dormitorio más grande de la casa. Era el dormitorio principal, que era más grande que los demás. Se dio cuenta de inmediato de que faltaba el baúl, lo que le hizo fruncir el ceño confundido y entrar de lleno en la habitación. Con el rostro inexpresivo, miró a su alrededor, desconcertado. ¿Dónde demonios se habían metido las pertenencias de Harry? No podía haber entrado a buscarlas él mismo. El guardián secreto era el único que podía entrar y salir del edificio sin su permiso. Creacher. Siseó Sirius, apretando los dientes. ¿Qué quiere ese desagradable amo? Jadeó Creacher, mirando a Sirius con odio y disgusto evidentes. ¿Dónde están las pertenencias de mi ahijado? ¿Qué has hecho con ellas? Espetó Sirius, mirándolo con una repugnancia pura y ondulante. En lo que a ellos dos se refiere, su odio era mutuo. No sé dónde están, dijo Creacher con sinceridad, evadiendo las preguntas de Black. Su amo no quería que Black supiera dónde estaban y que lo había ayudado. Así que Creacher se aseguraría de que no lo descubriera. También le ayudaba el placer perverso de arrebatarle una ventaja a Black. Vete, inútil. Gritó Sirius, extremadamente iracundo. ¿Le dará ropa el asqueroso amo Black a Creacher? Gruñó Creacher, mostrando los dientes. Prefería que su cabeza fuera clavada en una pica antes que seguir trabajando por este espacio desolado que le había roto el corazón a su madre. Esperaba que Black estuviera lo suficientemente furioso como para hacer lo que tanto deseaba. Entonces, para su asombro, Sirius se quitó la capa, con el rostro convertido en una horrible máscara de aborrecimiento, antes de arrojársela al elfo doméstico, tirándolo a la cama, donde también se golpeó la cabeza con fuerza. Creacher ni siquiera gritó de dolor tras sus ojos. Estaba acostumbrado a tanta violencia. Por deprimente que sonara, era normal para él. Se quedó mirando la capa durante lo que pareció una eternidad, sin prestar atención a la rabieta de Sirius Black ni a su salida de la habitación. Era libre, pensó Creacher, incapaz de creer en su buena suerte, o buena fortuna. Se puso de pie tembloroso, sin prestar atención al reguero de sangre que le corría por la cabeza. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en su rostro. Casi quiso saltar, pero era demasiado viejo para algo así. Se acercó al retrato de su ama y se despidió en voz baja. Sin duda la extrañaría, pero estaba demasiado contento de estar lejos de Black como para que le importara mucho en ese momento. Apretó su larga y desgarbada mano contra el pecho, asegurándose de que su posesión más preciada seguía allí. El relicario que el amo Harry le había dado, el que había pertenecido al amo Regulus, sabiendo que no volvería si lo dejaba atrás por accidente. Con eso, Creacher desapareció con un pop para nunca regresar con su amo más odiado ni con el hogar que había cuidado durante tanto tiempo. Zero Poppy se sintió mucho mejor una vez que estuvo en territorio familiar, y su ala del hospital era exactamente eso. Todos se habían acomodado, con la ayuda de los elfos domésticos que trajeron a los menos heridos al ala del hospital, el resto fue traído por un sorprendente número de personas que decidieron ayudar. Horace había sido una bendición, ayudándola cuando lo necesitaba, permitiéndole a ella y a la sanadora Uren recuperar el sueño que tanto necesitaban.
Minerva, Phileas, Sprout y Trelawney la habían ayudado a traer a los heridos allí, con mínimos viajes de ida y vuelta. Las escaleras habían sido difíciles de subir con la paciencia herida en una camilla, pero lo lograron. Albus estaba en la habitación lateral, todavía drogado con pociones para dormir sin sueños, cuyo efecto desaparecería justo a tiempo para la visita de Severus. Poppy se sentó en su silla, con un café a su lado en una mesa plegable que estaba usando en ese momento. No quería ir a su oficina por si acaso pasaba algo. Prefería ver a sus pacientes ahora mismo. Abrió el periódico y suspiró suavemente. 3 personas más habían muerto. Residentes de Hogsmeade que los habían ayudado cuando Hogwarts más lo necesitaba. Habían resultado demasiado heridos para que ni siquiera los mejores sanadores pudieran curarlos, pobres. Fiel a sus pensamientos, se estaba buscando a Lucius Malfoy, pero el anuncio más importante del periódico ese día fue la noticia de la inocencia de Sirius Black. Había sido absuelto de todos los cargos en su contra. Fotos del cadáver de Peter Pettigrew estaban expuestas a la vista de todos. No era algo que le agradara la idea. Después de todo, los niños de 11 años leían este periódico, pero por suerte seguían distraídos con todo lo sucedido para leerlo. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó Minerva, entrando al ala del hospital, luciendo insegura de su bienvenida. Claro, dijo Poppy, preguntándose por la vacilación de Minerva. No era propio de ella, eso seguro. San. Otro café, por favor, y unas galletas. Sabía que a Minerva le gustaban las galletas de mantequilla escocesas y las galletas de jengibre con el café. ¿Has conseguido dormir un poco?, preguntó Minerva, todavía incómoda. Poppy nunca le había hablado así, y eso le había hecho darse cuenta de que estaba siendo extremadamente molesta con la matrona. Esta estaba literalmente muerta de la risa. Era la primera vez que compartía habitación con ella, sin contar su ayuda para llevar a los heridos a la enfermería, pero no habían estado solas. En la mesa junto a la de Poppy apareció una taza de café y un plato con una bonita selección de galletas. Sí, gracias a Horace, ha sido de gran ayuda, dijo Poppy, y la hizo arrepentirse de lo que había pensado de él. No se acercaba ni de lejos a Severus preparando pociones. Decir que las pociones habían sido menos que estelares era quedarse corto. Por suerte, Severus había vuelto a preparar las pociones más importantes, lo que le había venido muy bien estos últimos días, al igual que las de Horace, ya que habían duplicado su cantidad. Severus ya había estado muy ocupado, pero había preparado pociones para aliviar los síntomas de la maldición Cruciatus. No podía hacerlo con su nivel habitual, pero no carecía de una forma que perjudicara a los estudiantes. Severus simplemente no podía arriesgarse a que lo pillaran ayudándolos cuando, después de todo, se suponía que estaba del otro lado. Todos asumirían que Severus no prepararía pociones de mala calidad, lo que le permitía hacerlo sin problemas. Todas las suposiciones seguían jugando a su favor. Puede que no fuera el mejor preparador de pociones, pero era un buen hombre y eso era lo único que importaba. Sí que lo ha hecho, había mantenido a los estudiantes notablemente tranquilos con sus relatos, dijo Minerva. Los estudiantes estaban almorzando en el gran comedor, otra vuelta a la normalidad para ellos. En una semana, las clases se reanudarían con normalidad. Con suerte, para entonces el resto de los estudiantes estarían en perfecto estado de salud. Es lo que necesitan, dijo Poppy asintiendo con la cabeza mientras tomaba su bebida. ¿Cómo están los estudiantes?, preguntó Minerva, observando sus rostros dormidos. Solo estaban los estudiantes ahora. Los adultos habían sido trasladados a San Mungo ahora que la situación se había calmado. La mayoría se están recuperando bien, solo se desconoce el paradero de la señorita Granger, pero está fuerte y por ahora está saliendo adelante, dijo Poppy, mirando a la adolescente con exasperación. Era una de esas estudiantes que creían poder hacerlo todo solo por leer un libro. No era tan sencillo. Había leído cientos de libros sobre sanación antes de convertirse en aprendiz, pero eso no la convertía en sanadora. Tuvo que practicar mucho, sin descanso, para llegar a donde estaba, pero Granger parecía creer que era sencillo. Espero que así sea, dijo Minerva, ella había sido quien convenció a los padres de la niña de que estaría segura y feliz en Hogwarts. ¿Alguien ha pensado siquiera en contratar a sus padres?, preguntó Poppy, frunciendo los labios. Lo he intentado, su última dirección conocida ahora está desierta, no hay señales de que los Granger hayan vivido allí. Registré la propiedad de arriba a abajo, admitió Minerva. Quizás se mudaron después de que Granger llegara a Hogwarts, sugirió Poppy. Sin duda, no serían la primera familia en no avisar al colegio de un cambio de domicilio. Fui a su lugar de trabajo.
Me dijeron que se habían mudado del país, habían vendido su consultorio y su casa antes de irse hace casi 4 meses, le dijo Minerva sacudiendo la cabeza. 4 meses, el mismo tiempo en que Albus supuestamente murió y la guerra se intensificó. Quizás Granger convenció a sus padres de abandonar el país en un intento por mantenerlos a salvo, sugirió Poppy, atando cabos. Es posible, coincidió Minerva. La verdad es que ni siquiera lo había pensado. Debería habérsele ocurrido antes, pero así es la vida. Estoy segura de que podrá responder a nuestras preguntas cuando esté mejor, dijo Poppy, terminando el contenido de su taza y dejándola. Te pido disculpas por mis acciones de ayer, Poppy, estabas bajo una tremenda presión y no te estaba ayudando en lo más mínimo, nunca debí haberte molestado tanto, le dijo Minerva en voz baja, llena de arrepentimiento. Solo estabas preocupada, Minerva, no hay nada que perdonar, dijo Poppy, tranquilizando a la mujer en voz baja. No, necesito perdón. Muchos de mis estudiantes resultaron heridos, y solo me preocupaba un hombre, que ni siquiera estaba herido, si lo conocía desde hacía años no importa, dijo Minerva. Por eso estoy pensando en dejar el cargo de subdirectora, para recordarme que nadie es más importante que los estudiantes bajo mi cuidado. Lo recordaste, Minerva, y eso es lo que más importa, dijo Poppy, te insto a que lo reconsideres, pero si estás decidida a hacer esto entonces, no hay nada que pueda decir para evitarlo. Ella sabía lo terca que era Minerva, casi tan terca como ella, pero cuando no se dejaba influenciar ni siquiera por Albus, Minerva podía serlo. Minerva sonrió con tristeza. No quería hacerlo, pero lo cierto era que había decepcionado a sus alumnos, no solo a sus cachorros, sino a todos. También se había decepcionado a sí misma al creer lo peor de una colega a la que había confiado su vida repetidamente, a pesar de saber lo que hacía. Un suspiro triste escapó de sus labios. Conociendo a Severus como lo conocía, él jamás la perdonaría, ni Harry tampoco. Minerva, Sluggy dijo que estarías aquí abajo, dijo Sirius, entrando en la enfermería. ¿Dónde está Harry? ¿En la sala común de Gryffindor? Preguntó expectante. Su nombre es el profesor Slughorn, dijo Poppy frunciendo el ceño. Honestamente, Sirius tenía la edad suficiente para saberlo. ¿Cuál es la contraseña de la sala común? Preguntó Sirius, poniendo los ojos en blanco hacia Poppy, a quien no le importaba que lo regañara por llamar a Slughorn, Sluggy. Harry no está en Hogwarts, se fue a casa con su padre, dijo Poppy, apenas capaz de evitar apretar los dientes ante su petulancia. El padre de Harry está muerto. Espetó Sirius, entrando de lleno en la habitación. Silencio. Espetó. Tengo pacientes enfermos aquí y necesitan tranquilidad y descanso. Si no pueden evitar ser una molestia, los expulsaré de la habitación. Y como estaba de vuelta en su sala, podía hacer precisamente eso, a diferencia de cuando estaba en el gran comedor. Snape no es el padre de Harry, solo está confundido. Dijo Sirius, con más calma y determinación. Harry piensa lo contrario, dijo Poppy, igualmente decidida. ¿Qué piensa Harry exactamente? Preguntó Harry, de pie en la puerta, mirándolos a los tres con sospecha, con Severus justo detrás de él. Harry. Gritó Sirius, luciendo aliviado al verlo. ¿Qué otra cosa puedo pensar? Preguntó de nuevo, mirando a Poppy, arqueando una ceja, muy parecido a su autoproclamado padre. Ya no necesitaba preocuparse tanto por él. Había enviado copias de sus recuerdos tanto a Scrimgeour como a Shacklebolt. Sabían que Severus nunca tuvo la intención de matar a Dumbledore, que era un espía del mago y siempre lo había sido. Había salido en la segunda página de El Profeta, la historia de un héroe anónimo, o eso decía, con una lista de las cosas que Severus había hecho durante su mandato como espía del lado de la luz. Dumbledore no tendría forma de desacreditarlo, ya que ellos habían llegado primero, y los recuerdos proporcionaban una prueba incuestionable de su verdadera lealtad. Un nuevo lugar donde quedarse. Capítulo 75. Enfrentamientos, nada, absolutamente nada, dijo Sirius antes de que Poppy pudiera abrir la boca. Tendría que hacerlo despacio. Era obvio que Harry creía que le debía algo a Snape, pero no era así. Solo ver a Quejicus le revolvía el estómago. Quería golpear a ese presumido bastardo en la cara, al menos hasta que le dijera la verdad. Probablemente solo lo hacía para vengarse de él y de James, estaba seguro. Apretando los dientes, al ver las manos de Snape sobre su ahijado, Merlín, ¿por qué Harry lo permitía? ¿Cómo te sientes, Harry? Preguntó Poppy, rodeando la mesa y acercándose al adolescente. Una vez frente a él, le apretó la frente con la mano. No tenía mucho calor, pero para el clima, estaba un poco demasiado caliente. Podía ver cómo se apoyaba en Severus.
O Harry, siendo Harry, era capaz de argumentar un caso irrefutable, o Severus creía que al menos estaba lo suficientemente bien como para venir aquí un rato. ¿Has venido andando? Le preguntó a Severus, mirando al mago con curiosidad. No, usamos la Red Flu para llegar al gran comedor. Veo que los estudiantes están volviendo a la normalidad, dijo Severus. Por suerte, no lo habían mirado con miedo como desde que Hogwarts había vuelto a empezar. De hecho, muchos de los de séptimo año que no habían resultado heridos le habían asentido en silencio, dándole las gracias. Supuso que habían leído el periódico y que él era el responsable de que Neville descubriera cómo usar la sala de menesteres correctamente para que pudieran esconderse. Así, evitó que los torturaran, al menos no más de lo que ya lo habían hecho. Por muy normales que sean las cosas ahora, asintió Poppy, me sorprende que muchos de ellos no quieran volver a casa, pero aquellos con padres mágicos han recibido visitas de sus madres o padres solo para asegurarse de que estaban a salvo y ilesos. No es ninguna sorpresa, dijo Severus asintiendo con la cabeza. ¿Quieres acostarte un momento, Harry? Preguntó Poppy. Todas las camas estaban recién lavadas y tendidas. Solo dos estaban desocupadas en ese momento. Sabiendo lo terco que era Harry, ya sabía la respuesta, pero como siempre, tenía que preguntar. Estaré bien, dijo Harry, sonriéndole levemente, aún con curiosidad por saber de qué hablaban antes de entrar. Había discutido con desgana hasta que su padre finalmente cedió y lo dejó entrar. Era más fuerte que eso, sabía lo que su cuerpo podía soportar, a pesar de que hacía años que no sentía ningún dolor constante. Tener un maestro de pociones como padre lo había ayudado en ese sentido. Además, parecía conocerlo lo suficiente como para detectar cualquier punzada de dolor. Además, acababa de tomar un analgésico, literalmente antes de que usaran la Red Flu para venir. Si estás seguro, dijo Poppy, cediendo, sabiendo que Harry tendría que desmayarse antes de dejarla ayudar. Era demasiado terco para expresarlo con palabras, siempre lo había sido desde pequeño. Había crecido tanto que aún recordaba cómo era la primera vez que lo vio en la enfermería. Un silencioso pop invadió el ala del hospital. Poppy miró a su alrededor esperando que Sam hubiera aparecido para retirar los vasos usados. Creature. ¿Qué pasó? Preguntó Harry al notar la sangre en el elfo doméstico y se alarmó al instante. Igual que cuando supo que Dobby le había planchado las manos solo para protegerlo. Fue una barbaridad. Entendía cómo se sentía ser usado como elfo doméstico, ser herido sin motivo, ser quemado. No era una plancha ni se lo había infligido él mismo, pero aún así ocurrió, y dolió muchísimo. Creature está libre, amo Harry, dijo Creature, mirándolo fijamente con aprensión. ¿Y si Harry no quería enfrentarse a él? Significaría que no tendría amo ni hogar. La sola idea casi hizo llorar al anciano elfo doméstico. Aunque quizá tuviera algo que ver con el golpe en la cabeza, ya que no habría reaccionado así en ninguna otra ocasión. ¿Qué hiciste? Siseó Harry, mirando a Sirius con furia brevemente antes de girarse para inspeccionar la herida en la nuca de Creature. Harry sacó su varita y lanzó dos hechizos. Uno para bajar la hinchazón y otro para cerrar la herida. Después, añadió uno para limpiar la zona y evitar una infección. Vete a casa con Dobby. Luego te llamo, Creature. ¿El amo Harry va a aceptar a Creature como su elfo doméstico? Preguntó el elfo, animándose al pensarlo. Aún un poco aturdido por un mago lo había curado. Ni siquiera el amo Regulus había hecho algo así, o tal vez simplemente no había podido. Hogar, ese tenía que ser Prince Manor, el amo Harry consideraba ese lugar como su hogar. Se veía magnífico desde fuera. Sin duda sería igual de hermoso por dentro, sin tener que fregar el sucio Grimmauld Place, sin tener que dormir en un lugar cálido y acogedor. Sí, esperaba que el amo Harry lo quisiera como su elfo doméstico. Hablamos de eso luego, ¿de acuerdo? Ve a buscar a Dobby, él te acompañará a tu habitación, dijo Harry con firmeza. Aún no podía aceptar a Creature, no sin que primero tuviera ropa que ponerse. De lo contrario, sería como liberarlo. Sabía que otros elfos domésticos detestaban la idea de ser liberados, a diferencia de Dobby, así que tenía que hacerlo bien. ¿Para qué quieres esa cosa inútil? Preguntó Sirius con una mueca de disgusto. Había disfrutado mucho de deshacerse de ella ahora que la guerra había terminado. Sin embargo, no era así, pues disfrutaba de las miradas de aborrecimiento apenas disimulado en sus rostros. A diferencia de él, ellos se preocupaban por los elfos domésticos y ni se les ocurriría abusar de ellos. Vete, dijo Harry. Creature casi hizo un puchero. Tenía muchas ganas de ver qué pasaba, y podía hacerlo, solo tendría que guardar silencio.
Dicho esto, desapareció con un fuerte pop, y sin que nadie lo supiera, volvió a aparecer en silencio, invisible para todos. Como su amo Harry aún no se había enfrentado a él, no se había dado cuenta de su presencia en ese momento. «¿Necesitas ayuda? Mucha ayuda», dijo Harry, mirando a Sirius con una mezcla de horror y asco. Siempre había sido abusivo y despectivo con Creature. Lo había visto con sus propios ojos y le había dicho a Sirius lo que pensaba entonces. Sin embargo, no lo había visto lastimar a Creature, y un pensamiento persistente lo asaltó. Si pudiera tener relaciones físicas con un elfo doméstico, ¿a quién más lastimaría? Después de todo, Creature estaba prácticamente indefenso contra su amo. «Es solo un elfo doméstico», dijo Sirius, restando importancia a lo que Harry decía, aunque no podía sacarse de la cabeza la forma en que Harry lo miraba. Harry inhaló con fuerza, fue como una patada en el estómago, no debería haber sido así, pero lo fue. «Severus, lo siento mucho», dijo Minerva, acercándose al hombre vestido de negro con cautela. No estaba segura de cómo se tomaría su disculpa, ni siquiera de si la aceptaría. «Deberías», se burló Severus, con sus ojos negros brillando amenazadoramente. Había tenido que soportar sus comentarios sarcásticos. Le había costado todo contenerse, evitar maldecirla. La situación se había agravado. Viniendo de él, decía mucho, ya que había tenido que soportar mucho a lo largo de los años. Al menos Filius, Slughorn y Sprout lo ignoraban cuando podían. Estaban confundidos, preocupados por los estudiantes. «Hiciste tu parte tan bien, demasiado bien, Severus, honestamente pensé que te habíamos perdido», dijo Minerva, con un tono tranquilo y sincero. «¿Me perdiste? Minerva, recuerdo todo lo que me dijiste, no te importó, todo era tu querido Dumbledore», siseó Severus, escuchando a medias la conversación que Black intentaba imponerle a su hijo. «Sé que puede que haya parecido así, todo lo que he hecho parece haber parecido así, si es necesario, dame Veritaserum para probarlo», dijo Minerva con firmeza. Severus la miró sorprendido. ¿Podía creerla? Sí, ya que podía leer sus pensamientos. No es que estuviera indagando demasiado, pero ella estaba siendo sincera. Se preguntó qué la había hecho despertarse de repente y oler el café, por así decirlo. ¿Le habrían contado lo de Dumbledore y que quería matar a una de sus Gryffindors? ¿Un Auror? ¿Qué te hace pensar que quiero serlo?, preguntó Harry sorprendido, con la voz más alta de lo que pretendía. Estaba contento de que Sirius hubiera demostrado su inocencia, se lo había dicho, pero luego le preguntó si quería mudarse con él y unirse al curso de Auror. Le contó lo que él y su padre habían hecho, pero antes de que Sirius pudiera terminar, lo interrumpió, francamente desconcertado por sus presunciones. «Silencio», dijo Poppy, lanzando a Harry una mirada de advertencia. Nadie se salía con la suya haciendo ruido en la enfermería, ella no lo permitiría. Sería lo mismo si alguien hiciera ruido y fuera Harry en la enfermería. Todos merecían la misma reverencia. «Lo siento», dijo Harry haciendo una pequeña mueca. «Tu padre lo era», dijo Sirius, como si fuera la única explicación necesaria. «También lo era tu abuelo y tu bisabuelo. Es una tradición Potter. Es una tradición de los Black adentrarse en las artes oscuras, pero no te veo haciéndolo, ¿verdad, Black?», se burló Severus, defendiendo a su hijo. «Si te preocupa no tener suficientes éxtasis, no tienes por qué preocuparte, ahora mismo andan escasos de aurores, y como derrotaste a Voldemort, harán una excepción», insistió Sirius, ignorando por completo a Snape como si no hubiera hablado. Minerva y Poppy se quedaron entre ellos, sintiéndose extremadamente tensas atrapadas entre Severus y Black mientras comenzaba su discusión, y ambas sabían que solo iba a intensificarse a partir de ahí. «No. Quiero ser Auror», enunció Harry. «¿Por qué demonios estás tan empeñado en discutirlo? ¿No puedes simplemente alegrarte de que haya sobrevivido sin intentar obligarme a hacer algo que no quiero? ¿Qué quieres ser? Ser profesor de pociones como él», espetó Sirius, perdiendo los estribos, y señaló a Snape con la mano. «No soy lo suficientemente bueno en pociones para eso», dijo Harry rápidamente. «No estoy seguro de lo que quiero hacer, pero tengo tiempo para resolverlo, al menos mi padre no está tratando de obligarme a hacer nada». Poppy frunció los labios, lo cual probablemente fue lo último que Harry debería haberle dicho a Sirius. Aún no se había recuperado del susto. Discretamente, lanzó un hechizo silenciador alrededor, sabiendo que se avecinaba una pelea a gritos. No tenía ni idea de por qué no detenía lo inevitable, quizá porque no quería interponerse y acabar herida. «Él no es tu padre», espetó Sirius, moviendo las manos para agarrar a Harry, como para sacudir físicamente el sentido común de su testarudo ahijado.
En 2 rápidos movimientos, Harry le quitó las manos de encima a Sirius, antes de empujarlo con ambas manos hacia adelante. Esto provocó que Sirius perdiera el equilibrio y cayera dentro del armario con un fuerte golpe. No resultó herido, al menos no físicamente, pero probablemente su orgullo quedó herido. «Quita tus manos de mí», dijo tras ver lo que le había hecho a Creature. Harry no iba a correr ningún riesgo. «Tranquilo, Harry», dijo Severus, no porque le preocupara Black, sino por él mismo. Aún sufría esa maldición. Le tomaría al menos otros 5 o 6 días volver a la normalidad. No quería que todo su trabajo se arruinara porque Harry se desplomara. Aunque, a decir verdad, había estado a punto de maldecir al idiota que estaba a punto de morir. Agarrándolo por los hombros, lo llevó a la cama y lo sentó. Severus se giró y se dirigió hacia Black con furia, con expresión asesina, mirando directamente al aturdido mago. Habló tan bajo, tan amenazante, que a nadie más que a Sirius le costaba entender lo que decía. «Tienes que despertar, Black, ya no estás en los 80. James Potter lleva más de 16 años muerto y enterrado. Harry nunca ha sido, ni será jamás, su padre. Es un hombre independiente, con su propia mente. Si no logras que eso entre en tu insulsa cabeza, lo perderás por completo». «Harry es mi ahijado», dijo Sirius. «Se supone que es conmigo con quien vive». «No tienes madera de padrino», siseó Severus furioso. «Siempre que Harry más te ha necesitado, no has estado por ningún lado. Huiste a los trópicos después de que un dementor casi lo besara. Lo animaste a romper las normas del colegio para visitarte cuando el señor Tenebroso planeaba su regreso. ¿Qué habrías hecho si los mortífagos hubieran conseguido atraparlo? ¿Dónde estabas cuando el señor Tenebroso regresó? Escondido con el rabo entre las piernas, saludando a la orden cuando lo más importante debería haber sido tu ahijado, imbécil santurrón». Sirius se quedó boquiabierto, abriendo y cerrando la boca como un idiota incapaz de formular una respuesta. «No sabes nada de un chico que dice ser tu ahijado. Si pudieras responder a 3 preguntas, me sorprendería mucho que un zoquete como tú viera algo con la cabeza metida en el recto», continuó Severus. «Dime cuál es el color favorito de Harry. Su actividad favorita y su época favorita del año. Y bien. ¿No puedes?». Retrocediendo un poco, mirando fijamente a Black. «Su color favorito es el granate, le encanta el Quidditch y la Navidad», dijo Sirius, seguro de su respuesta. Minerva vio con el rabillo del ojo a Harry encogerse, con el rostro contorsionado por lo que solo podía ser dolor. En ese mismo instante se dio cuenta de que Sirius, obviamente, se había equivocado en todas las respuestas. No podía decir nada, pues ella tampoco sabía la respuesta, pero no le correspondía saberlo todo sobre Harry. Era su jefa de casa, pero también la jefa de casa de más de 100 estudiantes. Sirius solo tenía una persona en la que concentrarse. Su ahijado. Severus resopló con desdén, ni una sola pregunta de las 3 que deberían haber sido las más fáciles de responder. Granate. ¿Cuándo demonios lo había visto Black usándolo, a menos que contaras los suéteres Weasley que Molly les daba a todos sus hijos, que en realidad casi siempre también eran granates? Hacía mucho tiempo que habían dejado de quedarle a Harry, y Black pensaba que tenía razón. Sobre todo si la confianza en su voz era un indicio. Respuestas incorrectas, añadió con desdén, sus colores favoritos son el azul y el verde, le gusta pintar y dibujar, y por último, pero no menos importante, su época favorita del año es la primavera. Necesitas una dosis de realidad seria y reciente, Black, nunca has estado ahí para él cuando más te necesitaba. Por otra parte, si hubiera recurrido a ti, simplemente le habrías contado todo a Dumbledore como una buena marioneta. No había forma de ocultar la consternación en su voz. Sirius miró a Harry, desesperado porque le dijera que Snape estaba equivocado. Nunca había visto a su ahijado dibujar. Sin embargo, Harry no podía mirarlo a los ojos. El corazón le dio un vuelco. Sirius seguía recostado contra el armario contra el que lo habían arrojado, sin saber qué hacer, pensar o decir. Sentía como si Snape lo hubiera aplastado, y en cierto modo lo había hecho. Sin siquiera levantar la mano, maldecir ni golpear, había demostrado algo que obviamente quería transmitir. ¿Está Dumbledore despierto?, preguntó Severus, volviéndose hacia Poppy, y acabemos con Black. El idiota era un desperdicio de espacio. Nada de lo que decía o hacía le convencía al indolente. Debería estar volviendo en sí, dijo Poppy mirando el reloj de la pared. Puede que esté un poco molesto. Le he dado 2 somníferos seguidos. Si estás haciendo esto, quiero estar allí, por si acaso ocurre algo, le exigió al mago. ¿Por si acaso pasa algo?
preguntó Minerva, mirándolos confundida, dándose cuenta de que la estaban manteniendo en la oscuridad sobre algo relacionado con Dumbledore. Severus no la honró con una respuesta, sabiendo que probablemente no le creería. Abrió la puerta de la habitación lateral, que solo se usaba cuando se tenía paciencia con las enfermedades contagiosas. Como la gripe mágica, la viruela del dragón y otras enfermedades, no siempre evitaba la propagación, pero ayudaba. Normalmente, la gente enfermaba durante días antes de darse cuenta, y para entonces ya se había propagado por contacto. Al ver a Dumbledore boca abajo, a pesar de su aspecto frágil, su ira y su disgusto se triplicaron. «Despierta, viejo santurrón y tonto», espetó Severus, reprimiendo una sonrisa burlona mientras Dumbledore se incorporaba emitiendo un chillido muy indigno. «Severus», dijo Dumbledore, con desaprobación en la voz. «Supongo que fuiste tú quien me hizo esto». La ira bullía bajo su fachada. «En efecto», afirmó Severus, sin siquiera inmutarse ante el destello de magia. «No tienes idea de lo que has hecho», respondió Dumbledore con voz grave. «Te salvé la vida, cabrón desagradecido», se burló Severus, frunciendo el ceño con disgusto. No era eso lo que quería discutir con el viejo cabrón en ese momento. «Aléjate de Harry o haré que te internen en la sala de larga estancia de San Mungo». «¿Cómo te atreves a hablarme así?», dijo Dumbledore, sin poder creerlo. «Solo recuerda que me debes una». «No te debo nada, mi parte está hecha, la de mi hijo está hecha, déjanos en paz», exigió Severus. «En mi opinión, no eres mejor que Voldemort, y si por mí fuera, te habría dejado en la tierra para que te pudrieras. No es mejor de lo que mereces criar a Harry como un cerdo para el matadero. Empújame, viejo, y me aseguraré de que todo el mundo sepa cómo eres en realidad». «Hay una conexión parasitaria entre Harry y Voldemort que debe ser abordada», instó Dumbledore. «Saber que me usaste me revuelve el estómago, viejo asqueroso y decrépito. Espié para ti, mentí por ti, incluso me puse en peligro de muerte por ti, todo este tiempo criando a su hijo para morir. Todo lo que hice fue por Lily Potter, para mantener a su hijo a salvo, para mantenerlo con vida». Siseó Snape, ahora con un tono demoníaco. «¿No entiendes que es demasiado tarde? Voldemort regresará, el niño debe estar a salvo, Voldemort debe asestar el golpe mortal», dijo Dumbledore, desesperado, tratando de salir de la cama pero estaba demasiado débil para tal intento. «¿Aún estás intentando mantenerlo con vida para que muera en el momento adecuado?» Severus no podía creer lo que oía. «Tiene una parte del alma de Voldemort en él, Severus, es un Horcrux», gritó Dumbledore, desesperado porque Severus comprendiera. «No lo hace», espetó Severus. «Lo quité hace más de un año, y si no hubieras estado tan ansioso por enviar a Harry a morir, habrías encontrado la manera. Solo viste la perspectiva general, que es un chico contra todo el mundo mágico. Ya se han eliminado todos los Horcruxes, el señor oscuro se ha ido para siempre». «No es posible», murmuró Dumbledore mirando a Severus con los ojos muy abiertos. «No necesitas más pruebas que esta», gruñó Severus, mostrando los dientes mientras se subía la manga, mostrando su antebrazo desnudo e inmaculado para que Dumbledore lo inspeccionara. «Enviar a un niño de un año a que sus parientes mugles maltrataran, criarlo para el matadero, ponerlo a prueba, obligarlo a enfrentarse al asesino de sus padres, y luego escuchar sus muertes, el torneo, todo lo que hiciste para motivarlo fue en vano, asqueroso bastardo». Estaba tan furioso que recurría a palabras que nunca usaba. «Quiero que salgas de Hogwarts antes de que acabe la noche», dijo Poppy, con el estómago revuelto al entrar en la habitación. «Esta es mi escuela», graznó Dumbledore, mientras todo su mundo se derrumbaba a su alrededor. «Ya no eres el director, si te quedas, me voy». Ella no iba a quedarse después de lo que él había hecho y estaba dispuesto a hacerle a un estudiante, especialmente cuando ese estudiante era Harry. «Yo también», dijo Minerva, con el rostro pálido al entrar en la habitación. De repente, saltó hacia Dumbledore, abofeteándolo por todas partes. Las bofetadas resonaron en las paredes, mientras Minerva le gritaba incoherencias. Severus y Poppy solo pudieron sacarle unas pocas palabras distinguibles mientras continuaba su ataque. «Inocente, bebé, peores mugles», advertido, y horrible. El resto se perdió bajo las fuertes y resonantes bofetadas que estaba lanzando sobre Dumbledore. «Veamos qué te parece. Un amargo sabor de tu propia medicina». No podía creer que hubiera estado preocupada por el hombre durante días, poniéndolo antes que a sus estudiantes, su traición le dolía profundamente. Severus no era el único que se había preocupado profundamente por Lily. Ella también, al igual que James. Sus muertes le habían dejado un profundo vacío en el corazón.
Al no tener hijos propios, los estudiantes, o algunos, se habían convertido en sus propios hijos. Había dejado que quien más amaba, en más de un sentido, se percatara. ¿Cómo no lo había visto? A pesar de los gritos de Minerva y los tirones que le daba Poppy, la voz de Ari se oía por encima de todo, aunque no la alzó ni una vez. Basta, ya basta. «Realmente eres el hijo de tu madre», dijo Severus, sus ojos negros brillando de orgullo. «Creo que tu hijo te necesita más que a Dumbledore», dijo Poppy, incapaz de creer la fuerza que este joven tenía sobre sus hombros. A pesar de todo lo que Dumbledore había hecho, Harry le había dicho a Minerva que parara. ¿Acaso su altruismo no tenía límites? Aunque estuviera enterrado bajo cierta amargura, lo cual era inevitable, sobre todo después de todo lo que le habían hecho al pobre chico. «Hijo», graznó Dumbledore, con la cara y los brazos rojos como la cereza por las bofetadas de Minerva. «¿Me engañaste? ¿Sigues haciéndote la víctima, Dumbledore?», dijo Severus con ironía. «Es una demostración patética, y no es mío biológicamente. Lily amó a Potter y lo amó hasta su último aliento. Hace unos años, no habría podido decirlo en voz alta, pero ahora se estaba recuperando. Amaba a Lily, sí, y había hecho todo lo posible por ella, pero ya no le resentía». Acompañó a Harry desde la puerta, y justo cuando salía, se giró y dijo con frialdad: «Tócalo, acércate, háblale y esta vez me aseguraré de que no haya vuelta atrás. Si no, me aseguraré de que tu reputación y buen nombre queden manchados para siempre. Créeme, viejo, no querrás ver hasta dónde llegaría porque la verdad será irrefutable, incluso para tus leales perros falderos de la orden». «Usen la red Flu en mi oficina», dijo Poppy, guiándolos rápidamente a la puerta que estaba justo al lado de la que ella había salido. Severus y Harry acababan de desaparecer en la red, cuando la puerta de la habitación de Dumbledore se cerró de golpe y la magia se encendió. «¿Qué está pasando?», preguntó Poppy, corriendo de regreso al ala principal. «Sirius nos acaba de dejar afuera», dijo Minerva preocupada, tirando de la puerta e intentando evitar que Sirius hiciera alguna estupidez y acabar de nuevo en Azkaban.